Video de séptimo de notación de índices, y en este caso vamos a platicar un poquito sobre cosas relacionadas con cálculo. Entonces, comencemos con unos ejes así: x1 y x2. Yo voy a estar hablando de 3 dimensiones espaciales, pero solamente voy a dibujar 2 porque los dibujos son más claros. Entonces, pensemos en 3 dimensiones espaciales, pero solo dibujo 2. Ok, entonces aquí puedo tener un punto donde sea, y ese punto tiene unas coordenadas x1 y x2. ¿Sale? Entonces hagamos una colección de puntos que la voy a dibujar así como una rejilla aquí, con 3 líneas verticales y 3 líneas horizontales. Entonces, bueno, pensemos mejor que nuestro punto está aquí, y le vamos a poner unas coordenadas: x1 igual a 2 y x2 igual a 2. Este dibujito de alguna manera va a ser nuestra referencia. Y aquí va a haber una base ortonormal y cartesiana. Entonces, el chiste de este dibujito es que yo voy a deformar esa rejilla. Yo sigo teniendo mis ejes x1 y x2 derechitos, pero voy a pensar en algo que pasó de tal manera que se deformó mi rejilla. Vamos a pensar por ejemplo así. Ahí está. Y mi punto quedó acá. Ajá. Entonces ese punto tiene ahora unas coordenadas x1 y x2 diferentes, ¿no? x1 es 3.1 y x2 es 3.3. ¿Por qué no? ¿Sí? Ahora, yo utilizo estas rayitas rojas para definir unas variables nuevas. Estas variables las voy a llamar Q. Entonces yo voy a decir que de este lado mi punto tiene Q, y el 1 se lo voy a poner arriba. Q1 es igual a 2 y Q2 es igual a 2. Y lo que quiero decir es que estoy en la segunda rayita, ¿no? 1, 2, aquí, 1, 2, y aquí está mi punto. Y de este lado, Q1 sigue siendo 2 y Q2 sigue siendo 2. ¿No? Porque este punto sigue estando en la segunda rayita, ¿no? Aunque ya no está en la misma X que estaba antes, o sea, la X1 cambió, pero sigue estando sobre la segunda rayita roja. Entonces mi Q1 es igual a 2. Y lo mismo para la Q2. ¿Sale? Bueno, hago un tercer dibujito acá. Yo puedo pensar en un espacio donde las Qs están derechas. Q1 y Q2. 1, 2, 3. Sí, yo puedo pensar en un espacio donde las Qs están derechas, y en algún momento puede que este espacio me resulte útil para ver alguna cosa que esté escrito en términos de las Qs. Luego, la posición de mi punto, que es x1, va a ser diferente dependiendo del lugar donde yo lo haya escogido originalmente acá, ¿no? Entonces x1 va a ser una función de q1, q2 y q3. Aunque yo solamente estoy dibujando 2 coordenadas, ¿no? Y lo mismo, la x2
quiero decir, este 3.3 que está aquí, no va a ser lo mismo para todos los puntos. Va a ser un valor diferente y ese valor yo lo voy a poder determinar sabiendo en dónde estaba originalmente en esta rejilla antes de que se enchuecara, ¿no? Entonces, de manera genérica, yo escribo esto como igual a x1 de un cierto vector q, y de manera un poco más genérica, con una notación un poquito mezclada, yo escribo xi es igual a una función de q. Y desde luego, esta deformación, si es una cosa más o menos bien portada, yo debería de poder escribir la qi como una función de las x's, ¿no? Es la función inversa. Hasta aquí todavía no hay cálculo. Las cosas interesantes empiezan a aparecer cuando yo digo, bueno, en esta representación de aquí en medio, yo voy a pensar en una cierta variable phi. Puede ser, por ejemplo, la temperatura. La temperatura puede estar definida en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Yo puedo pensar en principio en la temperatura como una función de las variables x. Pero, como esas variables x yo las tengo definidas en términos de las otras variables, entonces yo puedo escribir aquí esa dependencia y me queda la misma variable phi escrita en términos de las variables q. Al principio, con mi función escrita de esta manera, yo me puedo preguntar cuánto vale la derivada con respecto a alguna de las coordenadas x. Y eso tiene un cierto valor. Si yo pienso en mi phi escrita de esta manera, lo cual, abusando un poquito de la notación, podemos escribir así, este de aquí es un abuso de notación. Entonces, yo puedo preguntarme cuánto vale la phi con respecto a mi q y la derivada de la phi con respecto a mi qi. Y desde luego la manera de resolver esto es aplicando la regla de la cadena. La derivada de la phi con respecto a la x1, luego la derivada de la x1 con respecto a la variable con la que yo esté trabajando, o sea, la que quiero, con respecto a la que quiero derivar, luego más la derivada de la phi con respecto a x2, la parcial del x2 con respecto a la variable con la que yo quiero derivar, y la parcial de x3 y la parcial de x3 con respecto a la variable que yo quiero, que es la qi. ¿Sí? Esta es la regla de la cadena aplicada tal cual de la definición para funciones de 3 variables. Entonces, yo sé cómo escribir esto de una manera más compacta y se ve así, la parcial de la j con respecto a la qi. Listo. Entonces yo tengo 3 cosas. Yo tengo lo que ya conocía, esto de aquí, ya lo conocía, lo que quiero conocer, esto de acá, y aquí algo que es lo que me está diciendo cómo obtener lo que quiero en términos de lo que ya conocía. Entonces, utilicemos este tercero, para definir una base. Esta base sin gorro la defino en términos de la base que yo tenía antes, que es la base con gorro, justamente
utilizando a este señor. Entonces a esta cosa le dice ready base unitaria. Lo cual a mí no me gusta porque los elementos de esta base de acá, no, la magnitud del elemento no es 1. Justo por eso no le puse gorro. ¿Por qué? Porque la magnitud de estos sí es 1, pero estas derivadas en general no van a ser 1. Entonces, esta base de acá, pues en general no va a tener elementos unitarios. Pero bueno, se llama base unitaria y por si en algún momento lo encuentran. Tomemos un momentito para ver esta nueva base que yo acabo de definir, cómo se ve en términos geométricos. El ejemplo que se me ocurre más sencillo de todos, aquí hacemos un paréntesis, sería x1 igual a q1, x2 igual a q2. Entonces, esta derivada vale 1 cuando la j y la i valen 1 y vale 1 cuando las dos son 2. Entonces, E1 es igual a E1 ortonormal y E2 es igual a E2. En términos de los dibujitos, yo tenía 1, 2, 3 rayas, 1, 2, 3 rayas. Y esa rejilla no cambió en nada, ¿no? Tengo 1, 2, 3 rayas y 1, 2, 3 rayas, ¿no? Entonces, digamos, la base como estaba acá, se ve igual que la base de acá, ¿no? No pasa nada. Otro ejemplo muy sencillito sería x1 igual a 2 veces q1 y x2 igual a q2, así tal cual. En este caso, la E1 va a ser igual a 2 veces la E1 ortonormal, ¿no? Y la E2 va a ser igual a la E2 ortonormal. Ahí está. Entonces, en términos del dibujito, yo tenía mi rejilla derechita, sin deformarse, y lo que va a pasar es que la nueva coordenada x1 va a estar 2 veces más lejos de lo que estaba originalmente, ¿no? Entonces, si esto está aquí, esto va a quedar por acá, y esto va a quedar por acá, y esto va a quedar igualmente espaciado como estaba, ¿no? Bueno, entonces eso es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Para tener una mínima intuición geométrica de que utilizar este bicho para definir una nueva base me dice algo sobre cómo cambia el dibujito, ¿no? Listo.